otra Welcome vez. to our presentation. Welcome, Bienvenidos a Tom. esta presentación. Glad to Bienvenido, have you back Tom. for our second Stefan. round of Estamos un privilegio orality. de tenerlo de vuelta para una One of the segunda ronda de oralidad. things I've learned in my journey with Uno de lo you que he aprendido en mi is caminar contigo, Tom, that es orality is que la oralidad incredibly simple and incredibly es complicated at the same increíblemente time, simple y también increíble especially complicado a la for vez, people like especialmente myself para who have gente spent a good part como of our lives para mí, que ha pasado trying to mucho learn tiempo in de a nuestra different vida way, and now tratando de we're told we entender de una have to forma diferente y ahora se deprogram. nos dice que tenemos que desprogramar. So if you are from an Entonces, indigenous si background, this will y make usted a es de un lot of sense trasfondo for you. indígena, esto va a hacer If mucho you are sentido para from usted. Si usted es de a un Western trasfondo background, or if you have occidental o si training tiene, in a Western ha sido system, ha this estudiado, ha will sido be entrenado en un sistema um, occidental. the simple will seem Lo que es simple unbelievable and va complicated, but it's a tal vez not all that sentirse complicated. complicado y no So creíble, I'm pero going no es to tan turn complicado. this over to Entonces Tom yo as voy he a tries to darle restructure our el tiempo a minds to Tom another para que él, kind of mientras quiera, theology. es reestructurar nuestra mente a otro So tipo de teología. welcome, Tom. Thank you for being Entonces, here. bienvenido, Perhaps Tom. right Gracias before por you estar start, aquí. Y antes de que let me pray for you, empieces, and we'll déjame orar por ti begin. y Thank you, Lord, empezaremos. for Padre, te damos las gracias. Well, thank you, Ross. Good to be back Bueno, again. gracias, Ross. Es bueno And estar de vuelta otra yeah, vez. orality is so Y simple. oralidad es tan simple. It's kind of like when you want Es to pick up como mercury. cuando quieres levantar, When you think you recoger have it, mercurio. it's Piensas que still has there. agarrado el And mercurio, so, sigue yeah, allí. it's a journey of trying Y to. entonces es un We have caminar de been tratar de overloaded in one side of this thing hemos estado tal on vez communication con mucho peso and en un lado trying to de move it esto, que back to comunicación de where no actually la balanza, it was in the beginning y and back in tratar de antiquity. volverlo al comienzo, a la And antigüedad, then adding the y nuances of today, the añadir digital world, trying to los cambios de repackage hoy, all el mundo that is digital, y not tratar simple. de mostrarlo de nuevo de una And manera so no es tan we work simple. at it, we try. Pero vamos a trabajar And sobre esto. so today, one of the things I want to Entonces do is looking hoy lo at que quiero if hacer es we ver use narrative si interpretation nosotros usamos interpretación narrativa alongside junto con the historical grammatical that most of us have been trained lo in. histórico gramático que nos han enseñado. That's going to increase Eso meaning. va a But we've crecer la tended to habilidad separate de the dar two, significado, pero que hemos and one is separado los objective dos, and one is subjective. y uno es Don't objetivo play y in the uno es objetivo y subjective otro es world. subjetivo. No juegues en el mundo Theology demands subjetivo. you be in the La objective teología world. demanda que estés en el mundo objetivo. There's only one problem with Solo es that, que hay un problema con esto, and it's that God y made es us que holistic people. Dios nos hizo de una forma entera, integral. And so the Entonces, emotions, the imagination, las emociones, la the imaginación, cognitive, lo all those are cognitivo, interrelated. todo eso está And so interrelacionado. we can separate Entonces, them to talk nosotros about podemos them, separar las but when dos al we live hablar it, de we need ellos, to pero cuando lo actually have those vivimos, queremos all tener de interacting estos todos together. interactuando juntamente. Yeah, so we're going to add the two. We've been very unbalanced. Vamos So a now we're añadir going to los try dos, to hemos tenido balance it un out by balance, adding vamos the a tratar de narrative balancearlo, interpretation añadir la aspect of it. interpretación narrativa a la comunicación oral. One of the things we want to ask ourselves is Una de las cosas how que queremos preguntarnos es cómo Bible storytellers los que prep cuentan las themselves historias en la Biblia se for preparan telling the story and para interpreting the story. narrar las historias e interpretar la historia y contarla. So one of the things we want to ask, what do Y you una cosa do que queremos initially? preguntarnos, ¿qué What's the haces first thing you inicialmente? do, ¿Qué haces second al thing comienzo? you ¿Qué es lo do? primero que haces? Lo There's not segundo que haces? sequence per se, but No one of hay the una first things you secuencia do por se, really pero una de las primeras most cosas que likely is what? hacemos Just es give me an ¿qué answer, sería? anything. Dame una respuesta. ¿Qué sería? Yeah, prayer, right? That's one Orar, of the orar, first things you ¿verdad? do. Una de las cosas que haces, empiezas a orar. What else? ¿Qué más haces? Probably going to read the scriptures, right? Probablemente vas a leer la I want to know what palabra. the story says. Probablemente vas a querer saber qué dice la And historia. that's usually the Y first eso two things that we do, normalmente son las right? primeras We dos pray, cosas we que ask God hacemos. for wisdom. What Oramos, le story pedimos a should we Dios select? sabiduría, qué historia tenemos que seleccionar para contar. Help me to understand this story Ayúdame a from your entender esta perspective. historia de tu perspectiva, Señor. And so we pray and Y oramos. then we move to the story Y itself. después vamos a la historia And misma, we a la read the narrativa story. misma, y leemos la So historia. today's story we're going to Y look at hoy la historia que vamos a ver 2 hoy Kings
es 4, Segunda de the Reyes widow's 4, oil story. el aceite de la viuda. Segunda de But- Reyes, capítulo 4. One of the things if we go from prayer Si nosotros to vamos de reading the oración story, a leer la historia, prayer, seguimos los dos. reading the story, and now Oración, después no. leemos la narrativa. That's not Y how we ahora no. start, okay? Ahora, así no es como debemos empezar. That's usually the way we start Eso es normalmente la because forma of en que our print empezamos, orientation. porque estamos orientados In a la lectura de antiquity, algo escrito. En la That antigüedad, would not be so. así no sería el And so proceso. we want to listen to the story Queremos primero escuchar la before we historia read the story. antes de que leamos la historia. Okay. Well, that's a little Ok. different. Y eso es bastante diferente. Yeah, let's read the story Leamos la after historia we hear the story. In other words, y what? después de Get escuchar your la historia, ears primero que in el tune with the oído story. el oído se Because conecte con la historia. Your ear gate emphasizes different things. Porque la puerta del your eye oído gate dan you're just diferente reading énfasis the que la text. puerta de los ojos cuando estás leyendo algo. That's major. Y eso es algo And now you principal. can add more to that. Y ahora puedes You añadir can más cosas a eso. dramatize it, right? Podrías dramatizar la historia. Put it on so people have Podrías actors mostrar la that historia para que dramatize hayan that story. actores que estén dramatizando la historia. The two sons, you have a mother, you have Los dos Elijah, hijos, tienes you una have madre, tienes so a, forth. a Eliseo y todo. One of the things we want to Una de move las from, cosas que queremos hacer, when you look at it, if we read silently si and leemos en then we read silencio out loud, y después leemos en voz alta, now we have to listen. ahora tenemos que escuchar, We could sing the story. podríamos cantar la historia, We could draw pictures of the story. podríamos hacer dibujos de la historia And we could perform the story. y podríamos actuar la historia. Do you see how on the bottom Ven como it's abajo more a head hermeneutic? es una hermenéutica más de cabeza, leer la historia And simplemente en as we silencio. move up, Y it mientras que becomes vamos much more a heart subiendo, hermeneutic. se convierte en una hermenéutica más del corazón. If we only get a head hermeneutic, Si nosotros solo tenemos una we will hermenéutica de not get the cabeza, full meaning. no vamos a recibir todo el sentido. If we only get a Si heart solamente tenemos hermeneutic, una hermenéutica de corazón, we'll not get the full meaning. no recibiremos todo el sentido. We need to get both. Necesitamos tener ambas, But there is a start point. pero hay un punto de It's very comienzo important. que es muy importante. We need to start with Necesitamos empezar how con cómo rather than what. en vez de qué. We're used to asking, what does it mean? Estamos acostumbrados a preguntar qué es lo We que need to see significa, how it is presented. pero queremos ver cómo se presenta. So you start with the ear gate, Empezamos con los then you oídos, move to the eye gate, vamos a los ojos marry the two together. y incorporamos, fuller casamos los meaning. dos juntos y tendremos un mayor It's just a significado. switch in our approaches, basically. Es un cambio de nuestro That's proceso, what de cómo, we're talking about here. A very como vemos, estamos subtle viendo shift, but a very un cambio important shift. muy sutil, pero un cambio importante. Listening and reading. Al escuchar y What are leer, some of the story? And let's just use the story of the widow's oil. ¿qué es parte de la When historia? listening and reading, Escucharemos la historia de some of la, the de la viuda. basics Al escuchar y I leer, want to ¿qué keep son las in cosas mind as you básicas think, as you're que tengo que mantenerme en la hearing, mente as you're reading mientras que estamos the story. escuchando, mientras que estamos leyendo la historia? One of the things we want to come to the story holistically. Una de las cosas que tenemos que hacer es llegar a la historia de manera body, integral, de your manera heart, holística, your mind. con tu corazón, con tu mente, con tu Our cuerpo. training basically has focused on the mind. Nuestro entrenamiento ha enfocado en la mente, Remember, as we noted before, pero como vimos antes, that that we have been created holistically. nosotros hemos sido creados de manera integral. Therefore, we need to Por lo come tanto, to Scripture holistically. tenemos que venir a la palabra de Dios de manera There's integral. probably a reason why Pentecostalism Hay probablemente una is very razón por la strong in cual los Latin America. pentecostales son muy fuertes en Latinoamérica And we would say, yeah, y but nosotros the diríamos, mind is missing
the pero la missing parte de la ingredient there, mente or it's not falta, es un strong ingrediente que enough. falta, no es tan fuerte. But maybe we focus too strong on the Pero tal mind vez and nosotros not nos strong enfocamos enough on the demasiado en la body, the mente y no emotions, suficiente en el and the cuerpo, en las actions. emociones y en las acciones. Another thing that Otra as we come to the story, we want to come with questions. cosa al llegar a la rather historia, than venimos con answers. preguntas en vez de Oh, I respuestas. know the story. Widow's Oh, Orphan. yo conozco la 7 historia. verses. It's Hay you know, 7 it's not that versos. complex. No es tan We think complicado. we have the answers, Pensamos que tenemos las but we need to respuestas. come with questions rather than answers. Pero tenemos que venir con preguntas, Because no we solo might discover respuestas. something we haven't seen Porque before. podríamos descubrir algo que no hemos visto antes. Another thing we want to do when we come to the Y story, otra cosa que queremos hacer al llegar we a don't want to contemplar just la know historia, about the characters, the widow. no solo queremos mirar We want a to los experience personajes, what that la widow viuda, experienced when queremos she heard that knock on the door. experimentar, queremos tener la experiencia de lo que The ella creditor has come. tiene. Ha We want to venido un experience deudor. that, not just know that it happened. Alguien viene a And once pedir la you start deuda, no solo experiencing saber que viene, tenemos what que the ir de experiencia, no characters solo have saber de said, lo que pasa, tenemos que experimentar lo que los um, personajes han dicho. once we've experienced what the Una characters vez have que hemos experienced, now experimentado we're lo que los into that story. personajes han We're not experimentado, ya just estamos learning metidos en la about historia. what's No solo happening, estamos we're aprendiendo actually acerca de la historia, co-acting with them. estamos actuando That's juntos powerful. con ellos. Eso es poderoso. So what else do we do? ¿Qué We más watch hacemos? for contrast. Miramos los What's different contrastes. in the ¿Qué son clothing? las diferencias entre Where las the things are ropas, happening, the places, en lo que the está pasando, en geographical los areas, lugares, en los lugares even the geográficos? speech? Y a What's una forma de different hablar in the es speech? diferente en la forma de hablar. And one of the most Y important una de las ones cosas is más importantes es conflict. What is being negotiated in this conflicto. story? ¿Qué se está negociando? ¿Qué se Conflict negocia en esa drives historia? story. El And so conflicto that's what dirige you una want to keep historia concentrating y on. eso es lo que tienes que Where concentrarte. is the conflict? What is ¿Dónde getting está el negotiated conflicto? in this ¿Qué se story? está negociando en la historia? We need to be thinking, Tenemos que pensar, why did this story show up now ¿por in qué this se book? presenta la This is historia 2 ahora Kings, en right? este libro, We're Segunda only de 4 Reyes, verdad? chapters in. Why did this story get put there? ¿Por qué se presenta esa historia allí? What preceded this story? ¿Qué vino antes de esta historia? What followed this story? ¿Y qué sigue esta historia? And how does this sequence then, how does Y- this story fit into this ¿Y sequence? cómo What happened encaja esta prior, historia en la what secuencia de lo que happened ocurrió antes y lo que That ocurrió will help después? us in Eso interpreting nos the va a story. ayudar a interpretar la historia. We also want to be thinking, this También is a tenemos big que one. pensar, es una cosa muy Not what grande, the author is saying, no lo que dijo el autor, what is the author asking? pero qué The preguntó el question autor. behind this story. What ¿Cuál is es la he asking? pregunta que está detrás de la historia? ¿Qué está preguntando? We're used to focusing in on what's he saying? Estamos acostumbrados a enfocarnos a decir qué es lo que está diciendo aquí. aquí. Tengo que averiguar lo que está To diciendo. find out what he's saying, we need Pero to know what también he's para asking. saber lo que está diciendo tenemos que hacer la pregunta de qué What está answers haciendo. the question? ¿Qué there's responde a las question preguntas? prior to this. We Oh, need hay to una focus on pregunta that que viene question. antes de esto. Tenemos que enfocarnos en esa pregunta. Okay. Um, also, we want to be thinking how the También author tenemos que layers pensar this cómo son los to form niveles, la the estructura de la overarching historia theme para that formular we can capture. un tema general que podemos entender. How does he lay that story out? ¿Cómo estructura esta historia? Vamos a ir a la historia de Segunda de 2 Kings Reyes, 4. capítulo 4, Do not follow this on your del 1 phone al 7. No or sigan eso on en su text, teléfono o en written text, texto, because fire from heaven will come down and porque destroy el your computer fuego or del your cielo phone. vendrá y seguirá su computadora o el teléfono. Just listen. Solo escuchen, Just listen to the story. escuchen la historia. One day, the wife of one of the prophets Un día vino la esposa de uno de los profetas, pleaded de los with discípulos de Elisha. Eliseo, y le My pide, husband le clama, who es mi served esposo, you, que te sirvió, murió. he greatly feared the Lord, Él you know temía that a Dios yourself. grandemente, como tú lo sabes. but the creditor has come Pero vino, and is now estamos en trying to deuda take my 2 sons and make y them ha slaves. venido
y el deudor quiere hacer Well, el what do que you want me to do? esclavos de mis Do you hijos. have ¿Qué quieres que anything haga? in your house that's of any ¿Tienes algo en tu value? casa que tenga de algún valor? Le dice And the Eliseo. woman replied, I really don't have much of anything that's of value. No tengo mucho I que do tenga have valor, one jar of oil. pero sí If it has tengo any una weight, jarra de aceite. that's all I've got. Eso es todo lo que tengo. Okay? ¿Ok? I want you to go back and borrow as many large containers as you can from your neighbors. Quiero Ask que them for vuelvas anything that they'll give you. y le pides a tus vecinos And make todos los sure you collect contenedores, a todas lot las of them. You're going to need vasijas a lot of them. y recoge todas estas Then I vasijas, want you and your sons to contenedores, enclose yourself y into a quiero que room usted y sus hijos se and then cierren en start una pouring habitación oil that you have at your y house empiecen a into each vertir of el these aceite containers. en cada uno de estas vasijas, de estos And once contenedores. one of them is full, take Y it una vez se and llena un set it contenedor, aside. guárdalo, tápalo y ponlo a un lado. And so the widow went back Y la viuda and volvió a with su her casa. sons enclosed Y herself junto con into sus hijos a cerró room la casa in her en una home. habitación. And one at a time then, Y the uno a son la would bring a vez, container los hijos and traían she un would pour contenedor into that y container. ella vertía en ese contenedor. And when it was filled, they would move it. Y cuando estaba lleno el contenedor, lo movía. And before long, all the Y containers were filled. después de, no tardó And mucho so para the que mother todos los asked, "Okay, contenedores bring me estaban another llenos. container." Y ella dijo, tráigame otro, And otra the son vasija, said, otro contenedor. "There are no more." Y el hijo dijo, ya no hay más. It was then Y en that ese the oil momento, ran out. el aceite dejó de fluir. So the widow went back to Elijah and Entonces told la him what viuda happened. volvió a Eliseo y le She dijo lo que called him the había man of pasado. God. Le llamó hombre de So Dios, Elijah told varón her, de Dios. "Now go Y back, Eliseo le dijo, sell the oil, ahora vuelve, pay off your vende el creditors, aceite, paga and a you tus and your sons acreedores can live y tú y on the tus remaining hijos money." pueden vivir de las ganancias de las siguientes ventas del aceite. Okay. Ok, So I want to entonces, walk through this story now quiero que otra and vez escuchemos esta demonstrate historia y character theology demostrar rather than just tell you la about it. teología del carácter de We had some personajes. intro to En vez it de to help simplemente us get it decirlo, tuvimos una concentrated introducción on para poder sight. concentrarnos sobre la But now vista. let's walk through it and Ahora ask vamos some a more ir paso a questions. paso y hacer algunas preguntas más. So let's place the story in the Entonces context pongamos of esa the book, historia en el 2 Kings. contexto del libro de Segunda de What Reyes. preceded it and what ¿Qué followed? vino antes? ¿Qué precedió a esta historia y qué la siguió? So in the first part, you have the 50 Entonces, en la prophets primera are talked parte about there. tuvimos los 50 The school of the profetas de lo que prophets. hablaban ahí, la escuela de los Elijah showed profetas. up and he's at the Jordan River. Eliseo se presenta, está en el río Jordán. And as the story progresses now, Entonces, mientras que la historia progresa, Elías está ahí. A Elías aparece, perdón. asked, "What do you want?" Y entonces le Ask preguntan me a anything you Eliseo, want and you will pide get lo que it. quieres, And pídeme Elijah cualquier asked cosa for a y lo hace double recibir. portion Y Eliseo of pide una Elijah's segunda power. porción That's a del great poder question. de Elías. That's a great answer. Es una buena pregunta y una buena respuesta, excelente respuesta. And then Y después Elijah swept away. Elías es And now arrebatado. Elisha becomes the chief Y prophet. ahora Eliseo se northern convierte en kingdom el profeta principal en el reino del norte de Israel. As he starts Y mientras que moving sale, around, he strikes the water and golpea he el walks agua around, walks across y on dry cruza ground. el río Jordán Wow. en seco. Wow, He's got some power. él tiene poder. He's got Elijah's power. Él tiene poder de Elías. And then Elisha served the great prophet Elijah. Y después Eliseo sirvió al gran Elisha profeta served great prophet Elijah is with us. Elías. God provides water. The Dios Moabites provee are agua defeated. y los moabitas What son do we see here? derrotados. ¿Qué vemos aquí? Elisha is demonstrating the power that Elisha had. Eliseo está demostrando el poder que tenía Elías. Hay un sonido aquí. ¿Qué sigue la historia? Now we have this Shumanite woman's son who's dead. Ahora tenemos What does Elisha do? la hija del He tsunamita raises que it está from the muerto dead. y él lo levanta entre los So muertos. we've had a series of miracles Y hemos tenido before una serie de milagros after antes in this y después transition de esta of transición power. de poder.
That should help us to start to see what's Eso nos ayudaría might a be ver in this story that we should understand. qué está en la historia que podemos entender. So one of the first questions we ask, it's just very easy, 7 verses, Una de right? las So primeras how many preguntas que hacemos, scenes are in this story? ¿cuántas escenas están en esta historia? And it's basically one act in this story. and it Básicamente has hay un how many acto, scenes? pero ¿cuántas escenas hay? There, it's broke up very, Ahí very está. easily there. So we have basically 3 scenes. They're very, Tenemos the first tres one's long, escenarios ahí. then more Uno, el moderate, and primero es then largo the end is very short. y el we segundo es have muy corto. 3 scenes here. Tenemos tres escenarios aquí. So now we start thinking about the scenes, each of the Entonces ahora scenes. Where empecemos did a it ver los happen? escenarios. ¿Dónde pasó? Oh, so the widow goes and finds La Elisha viuda va y over out in a encuentra a public area Eliseo. somewhere. Está en un lugar And finds público, him. en algún lugar. La viuda lo encuentra In scene 1. en la primera escena. Scene 2, En la now segunda she comes escena, back to her home, la viuda vuelve a su casa does what he asked her to y do. sigue las instrucciones de The Eliseo. oil's now out. El Stop aceite ahora flowing. está afuera, empieza a fluir Now she returns back to him. y la viuda Elisha, in the regresa public. a So we Eliseo go en el from público. public to Entonces home. fuimos a lo público, public. al privado de la casa, al público, And it's good then basically al to hogar. put a title on each of those scenes. Y es importante ponerle un título a cada una de estas And escenas. do you notice in the titles that Y puedes mirar en it's los very títulos character centered? que está muy The widow centrado en finds el Elisha. carácter. La viuda encuentra The a Eliseo. widow follows Elisha's La instruction. viuda sigue las The instrucciones de widow Eliseo. returns to Elisha. La viuda regresa a So Eliseo. make it very concrete, Entonces, esto es muy very concreto, character centered for your muy titles. enfocado en los personajes para los títulos. Next question we want to ask, Y la how, segunda pregunta que what queremos did hacer, you ¿qué feel? What viste? did you ¿Qué see? sentiste? What did you ¿Qué sense? viste? What did you smell in each ¿Qué of the oíste? ¿Qué scenes? oliste? ¿Qué percibiste en go cada through una the de estas scenes. escenas? Vas a Because través if de we las start escenas. doing that, that'll Porque what? si Move empezamos a us hacer into eso, the esto scene, nos not va a knowing mover al just escenario, what happened, sin but pensando feeling no solo and lo que being a part pasó, sino of that siendo woman's parte feelings about when that de estos sentimientos de esta predator mujer. knocked on the door Cuando el acreedor vino a la puerta and her pleading. y ella with pidió, Elisha. rogó a We Eliseo. want to feel that. We want to sense that. Queremos sentir ese. That will help get us fuller meaning of what's Y eso taking nos place. dará un mayor significado por lo que está pasando. Another thing we want to know, is there any Y symbols lo otro que or pasó, rituals in each of these scenes? hay algunos símbolos o rituales en estos escenarios. And that would be, is the oil a symbol? Y la pregunta es, ¿el aceite The es un oil's símbolo de mentioned algo? basically for sure El aceite se in word, menciona in the first and the en la third, palabra, en el is primero y el poured tercer into, which escenario, refers to se the oil. vierte, que eso se refiere al It's- aceite. So basically it's covered in all Y three. básicamente en los scenes, tres escenarios se Does it have cubre el symbolic aceite. meaning? ¿Hay algún significado simbólico del aceite? Now, who's who in Ahora. each scene? ¿Quién es quién en cada escena? Who's involved in the conflict? ¿Quién está involucrado en el This conflicto? is where we start moving towards Aquí character estamos theology now. empezando a la teología de los personajes, a la teología del carácter. Who's who in each scene? So ¿Quién es scene quién en one, cada escenario? you'll En start el to start primer listing escenario, every person that's in that empezamos a scene. listar cada persona que está But en let's esa look at escena. characters first and En esa just get escena. us a feel for how do we Miremos a los define personajes characters. primero. Vamos a ver cómo definimos a los personajes. Characters can refer to Los humans personajes pueden or anything that referirse a is humanos personified. o cualquier So that could be personificación, cualquier cosa spirits, que es could be personificado, animals, espíritus, could be animales, insectos, insects. plantas, animales. Remember that little worm Recuérdense in que Jonah? la pequeña That oruga advanced the en story, Jonás right? que avanzó la historia. El Plants, gusano the de elements, Jonás. objects, Las any of that plantas, thing, los anything that elementos, los advances objetos, the story, drives cualquier the cosa que story can be a avanza la character. historia, que dirige la historia, puede ser un personaje. So it can be an individual, it can be a group, Puede ser un So, like individuo, the puede ser un Pharisees. grupo, pueden ser los fariseos. is a character, but it's a Es group un character. personaje, pero es un Israel personaje is grupal. a group Israel character. es un personaje It could be grupal. fictive, it could be real.
puede ser ficticio, non-human puede or ser human. real, puede ser humano o Many no other humano. possibilities out Y hay there. otras posibilidades también allá. One of the things that we're looking for Una de right las off the cosas que bat estamos in the mirando desde characters el now in comienzo en scene los one, personajes, en el primer who is the escenario, antagonist and who is quién the es el protagonist? antagonista y quién es el protagonista. When you think of scene one, Cuando piensas en la primera who escena, would you put to be ¿quién the pondrías protagonist? como protagonista? Who would you put to become the ¿Y quién antagonist? sería el antagonista? We have full characters. These are characters Tenemos that get 4 personajes lots of attention. que nos dan mucha They atención. start to be layered. Empiezan a tener More diferentes information is given niveles, to us about más them. información se nos da We acerca hear de about a ellos. woman. Escuchamos She was acerca de una poor. mujer. Ella era pobre. A creditor comes. Un So acreedor there's viene. lots of information given to us. Entonces hay And then there's mucha front información characters, que one se of the nos people da. that are in the background. Después We hay don't know much otros about them. personajes que hay en el trasfondo. And we really don't have too many. These would be the Y esos son characters. los protagonistas. There's no flat character basically in this story. Foils are people who are used in the story to give accent to Y tenemos algunos que están usados en la historia para frustrar, lead character. para dar acento a la persona So principal. the disciples, what Entonces they los do discípulos, actually ¿qué enhance hacen? Jesus's profile. Eso, los discípulos, lo que hacen los discípulos crece el perfil de Jonas Jesús. serves as a I'm foil. gonna stop you for a minute, Tom. Yeah. I think I didn't translate foil right. I Yo had puse frustrar. frustrar or frustrate. Entonces lo que And dice you're ahí talking foil, about tú estás enhancing hablando de or bringing it out. algo So que, just que, to que correct crece, that in your thing, but go ahead. Okay. solo para corregir eso. Okay. All right. So let's one of the things we want to do is concentrate on the characters. Una cosa que queremos hacer es Plot is concentrarnos sobre los important to a personajes. story, but if you don't have characters, plot dissolves. La historia es importante, pero si So no tienes characters personajes drive the se story. disuelve. So let's concentrate on the Entonces what are they los saying? personajes What's the dirigen a la conversations that historia. are ¿Qué going están on? diciendo? ¿Cuáles son las conversaciones que están And when we hablando? listen to Y cuando the widow, escuchamos man, we start to get a sense a la of viuda, she's desperate. She's ella está pleading desesperada. Elisha. Ella What's the está context? rogándole a Eliseo. ¿Cuál es el Okay, so contexto? we're only what? We're only 4 chapters in. We Hay know 4 there's capítulos there's recién. the school of the prophets. Hay una escuela de Elijah los profetas. was the head one, but Y he's gone. Elías era el líder de And now profetas y we've ya had se a ha ido, change. que ahora ha cambiado. So we can get a kind of a time feeling when this happened. Entonces podemos escuchar, calendar side. pensar cuándo ocurrió en And este the conflicts and calendario de la vida controversies. y los conflictos y las Okay. controversias que hay. No money, No hay dinero, creditors coming, hay un acreedor, your kids are going to que become viene. slaves. sus hijos se van a convertir en esclavos. What is the conduct? What happens? What do they do? ¿Cuál es la That's the conducta? ¿Qué es lo action. que hacen? Eso es Stories are lo que driven hacen. by action. Las historias son, And what did se she do? dirigen She por la acción. immediately went to ¿Qué Elisha. hace ella? Inmediatamente fue a Eliseo. So what choices and what are the ¿Y cuáles son las consequences of those choices that decisiones, she las made? opciones, las consecuencias que She ella hace? chose, I'm going to Ella Elisha. escogió, He knows my husband. voy a ir a He Elías will hasta la help me. decisión. Voy a ir a And we know by the end Eliseo, of the story, in él the third conoce a mi scene, esposo, él me va a ayudar. Y en la she had tercera money escena, to pay off the creditor. ella tenía dinero para What pagar changes al acreedor. happened? ¿Qué cambios What do you pasaron? think changes happened with her? ¿Qué piensa que cambió con ella? Changes that happened about her 2 sons. Y cambios que Changes in ocurrieron the con sus 2 creditor. hijos. Cambio que tuvo el acreedor, Compare and contrast. compara y contrasta. Look at the characters in the story. Who's who? Miren en los How do they personajes en la compare? historia, quién es quién, What's cómo the se contrast comparan, between them? cuáles son los contrastes entre ellos. Well, you have Elisha. Was it a powerful Y tenemos a prophet, right? Eliseo, He's been placed es un in this profeta position, poderoso que está puesto en taking esta Elijah's posición, place. tomando el lugar, Eliseo tomando el Yeah. lugar de What a Elías. contrast. And Qué a poor contraste. widow of one of the Y la pobre prophets. viuda de los profetas. So those things will help give us insights. Y esas cosas nos So ayudarán a concentrate on the a mirar. characters. concéntrense en los personajes. So from the scenes and the characters Entonces there, el escenario, it's en la just kind escena of y los summarizes it there. personajes, eso Good nos calendar, what resumen. happened,
Mire el What's the calendario, cuándo context? ocurrió, cuál es She el contexto. she went from her home to a Fue public de place su trying to casa a find un lugar Elisha. público tratando de The encontrar a conversations Eliseo, between the las two, the conversaciones entre los conflicts that are dos, los there, conflictos the que hay actions allí, that are las taken, acciones que se and toman then por the lugares characteristics that we could get y las from características this widow. What que is she podemos like? recibir de esta viuda. ¿Cómo es esta What is viuda? Elisha like? ¿Cómo es And Elías? that helps drive us to Y what is eso the nos theme ayuda a llegar al tema. ¿Cuál es of el this tema story that the author is de trying esta to help historia us capture? que el autor quiere que nosotros So that's capturemos en just nuestra some of the mente? background that we Y would eso es look un at. poco del trasfondo que podemos mirar. So let's take Entonces let's look at miremos scene 1 a la primera escena and let's say who are the characters here? y digamos, ¿quiénes son los personajes aquí? And I shouldn't have showed this to you yet. No debería haberles But mostrado esto think aún. through. Pero piensen List out in your mind y every en su character mente you can digan think in scene 1. todos los personajes que puedes pensar en la primera escena. Should we take it away? Ahí está. Piensen en No, todos los we'll let personajes them- que están en la we'll primera let them escena. do it. Vamos a dejar. Yeah, just there's a lot of scenes that are introduced. Hay muchas escenas que se nos presentan. Hay muchos personajes que And then están you have to presentados ask aquí. yourself, is the oil and the Y jars, después pensamos, ¿el are they aceite personified? y las vasijas And están are they personificadas? characters? I'll ¿Son make that a personajes o rhetorical no? question. Voy a hacer But- que esto sea una pregunta retórica. So many people are introduced in this first Mucha scene gente here. son presentados, muchos personajes son presentados That en once you esta start primera putting them escena. all together and you Y see una their vez que los interaction, you sumas start to say, y "Oh, ves this las is what's interacciones going on." entre ellos, te das cuenta, esto es lo que está pasando. So the next question we would ask La out of segunda these, pregunta que estamos preguntando this list that you've de compiled, esta lista que hemos who's the hecho, protagonist and who's the quién es el antagonist? protagonista y quién es el You didn't answer antagonista. that question, so you have to answer that question. Yo no respondí a esa pregunta, entonces ustedes Maybe it tienen que can help responder a esa define pregunta. if some of the people here don't understand the words protagonist and antagonist. Tal vez podría ayudarnos a definir la palabra protagonista y Protagonist would be antagonista. the person El that's being protagonista focused on sería la in the persona que story. está enfocada, en la cual la historia And usually that's, it doesn't always have to be a great person, but no most tiene que ser una times persona it's de the gran one importancia, that you pero kind of want to win. a veces but es la not persona always. que tú quieres que The gane. antagonist is Pero no there siempre to bring El antagonista conflict, está allí para to traer stop this conflicto, goal of the para protagonist in parar el some way. objetivo del protagonista de To alguna bring manera, in anything that they can to slow para or traer cualquier thwart cosa que puedan hacer para the progress that the que el protagonist is trying progreso to de make. de And protagonista so no it's that avance. collision, that's the Entonces hay la conflict between colisión, hay un conflicto kind of the key character and then entre the key el opposing personaje character. personal y They el are personaje que butting está heads en together. oposición. And Se that están dando de conflict cabezas. is what makes Están the golpeando y story ese grab us. conflicto hace que la historia nos Because we want to eh, know how is coja this nuestra going to work atención, out? porque queremos Who is averiguar gonna cómo win? se va a resolucionar esto, quién va a ganar, Who is going to lose? quién va a perder, And because we're in the beginning of the story, y porque estamos en el that's comienzo de why la you're not supposed to historia, read ahead. por eso no debes leer más adelante. You can't do that when you're telling a story, right? No puedes You hacer have eso to cuando wait, cuentas you una have to hear historia. it Tienes all que the way esperar, through tienes que before you escuchar get to toda the la historia conclusion. antes de llegar a la conclusión. But if you have it in text Pero form, Si too está en many la forma people de skip texto, ahead. la gente That's lee what adelante. Eso es lo que but you pasó. miss all Está that escrito. Pero le conflict falta ese throughout that's conflicto giving us meaning, a través de esto que that's nos da el inviting us in to significado. think Que nos about está invitando a how this pensar person felt, how this cómo person sintió reacted, esta persona, what cómo was the good reaccionó esta choices that persona, they made, what cuáles the fueron las bad buenas choices decisiones that que they hicieron, made, cuáles fueron las and malas what decisiones happened que because hicieron of those y choices. qué pasó See, we por miss all causa de that. las decisiones. Perdemos todo eso Because you can read ahead. porque puedes You leer más can't adelante. read ahead in a Pero story. no puedes leer más adelante en esta historia, cuando ahí te la cuenta. Okay, so the protagonist and the antagonist. El Those are big. protagonista y el Those are the key antagonista, ellos characters son that dos are gonna personas drive this importantes, story. son personajes que van a dirigir esta historia. And what's the issue of contention? ¿Y cuál es el tema de Okay, so when you contención? think of the story of ¿Cuál es the la controversia? widow's oil here, what's the issue? Cuando piensas en la historia del aceite de la viuda, ¿cuál es la controversia? So the issue isn't between La controversia no the es widow and Elisha. entre la viuda y The Eliseo. issue is between the widow La and who? controversia está entre la viuda y quién. The creditor, right? El- That's the El issue. acreedor. El acreedor que viene a One pedir su doesn't have deuda. any money,
Ella no one tiene has a dinero right to come and demand y uno money tiene el derecho de demandar dinero, because somehow her husband porque did de alguna something manera su and esposo owes hizo this person algo something. y le debe a esta persona And algo. it's her role now. She's Y, had a y family. su She's got to papel, pay up, ella tiene but una she has familia, tiene que no pagar, money. pero no tiene dinero. That's the conflict. Ese es That's el the conflicto. contention that has Esa es to la be solved contención. between the protagonist and Esta the es la antagonist. controversia que se tiene que How will resolver that entre be el resolved? protagonista y el antagonista. ¿Cómo se resolverá esta controversia? So what action does she take? ¿Y qué acción toma? She decides, Ella decide. when you think patron client, right? Cuando pensionen a un patrón o cliente, My husband worked for mi esposo trabajó para Elisha. Eliseo. He then will help me get what I Y need to después get Eliseo pay the me va a creditor. ayudar a conseguir So lo que necesito naturally, conseguir what's her para first pagar thing? la I'm going acreedor. to the ¿Qué es lo que va a hacer primero? Elisha, the prophet, Voy a ir al who profeta knows my Eliseo. husband, Y and él he knows conoció a mi he was a esposo good husband and he y loved the sabe que fue Lord, un buen esposo y que and amaba al he's going to Señor. bring a Y él me solution va for a me. traer una He's solución going para to mí. solve this problem for me. Él me va a solucionar este So problema. that's what she does. Y eso es She lo que ella goes hace. and she seeks him Ella out. va y lo busca. Okay, scene 2. Y la segunda escena. She goes, she finds him, he tells her what to do. Ella va, lo Now, encuentra, she él le does dice qué what? tiene que hacer She y ahora follows hace his qué. instructions. Sigue sus instrucciones. But Pero before we go into that, let's look at antes que entremos en who esto, are the vamos a ver characters in quiénes scene son los 2. personajes en la escenario 2. You En la got the escena widow, 2. Tienes la you viuda, got Elisha, tienes you got her Eliseo, sons, tienes sus and if hijos. you do the oil and the container, depends on. Y si mires el aceite y el So contenedor. there's the characters again that are there, Estos son los personajes que and están that ahí. helps put together the Y conflict eso and the nos ayuda resolution. a mostrar el that will be worked conflicto on. y la resolución de la cual estamos hablando. So what's the issue of ¿Cuál es contention, right? el tema y la controversia? We don't have money. No If tenemos I dinero. follow this, what he's told us Y to si do, sigo lo que él me está diciendo, somehow, because de the alguna issue, manera, he hasn't solved the issue for her porque él as no me ha to, resolucionado here's el what's going problema. to happen. No me ha dicho aquí No. es lo que esto es lo que va a Here's pasar, what ¿no? I need to do. He said it. Esto es lo que yo I'm necesito going to hacer. do it. Él lo dijo, yo God lo will voy a work it hacer. Dios lo So va there's still a llevar contention that en is obra. hanging on Entonces hay una in contención this second scene, which is está very, very en este strong. segundo escenario que Can es you muy, muy imagine putting fuerte. yourself in that place? Puedes imaginarte He's estar telling en me este to do. lugar. What am I doing with all this Él oil? me está diciendo qué tengo que hacer. ¿Qué estoy haciendo con todo este aceite? Probably if she's like my wife, she's thinking ahead. Si es con mi esposa, está pensando What am I going to adelante. do with this oil? ¿Qué voy a hacer con este aceite, verdad? He's not told her what to do with it at this point. Él no le ha dicho qué tiene She's que hacer probably con ese thinking, aceite. Ella está I don't pensando, know. probablemente. There's got to be Yo no some sé. reason he's having me Tiene que haber get this alguna stuff. razón que me ha dicho que tengo que tomar este aceite. So what action does she do? She ¿Y qué starts acción pouring, toma? right? Pouring, Empieza a vertir pouring, el aceite, a and then vertirlo, they're a finally vertirlo, filled, and y that's finalmente when se the oil llenaron stops. las vasijas. Y ahí es cuando no hubo más Okay. vasijas, se paró el aceite. So now there's going to be more action. Entonces ahora hay más She's acción. going to do what? ¿Ella qué va a hacer I'm ahora? going back and find Elisha and tell him what happened. Voy a volver a Eliseo, le voy a decir qué So pasó. let's go to scene 3. Entonces vamos al tercer escena. Once again, En la tercera escena, who are the characters here? ¿quiénes son los personajes? So you've got the widow and Tienes Elisha, of a course. la viuda y Oil. Eliseo, por supuesto. We talk about the Aceite. creditor. We talk Hablamos del about the acreedor. sons. Hablamos de los hijos. And then what's the contention? ¿Y cuál es la controversia? Okay. So now we get she gets some information. I want you Ahora to go con más back. información. Vamos a I volver. want you to get all that oil Quiero que and I want you to todo sell it. ese aceite y lo And vendas. when you collect the money, Y cuando tengas el pay off the dinero, creditor. vas a pagar al acreedor. Notice he didn't say the creditor was Mira, wrong in coming to No, ask for no money. dijo que He el said, acreedor he said, you estaba pay off errado en the creditor pedir whatever you dinero. owe him. Dijo, no, hay que pagar esta deuda, todo lo que le debes. Y ahora Can live off tú y tus from what's hijos left pueden over. vivir de lo que Wow. sobre del aceite. The Wow. resolution to the story. La resolución has de la hit her. historia le golpeó, That's le what dio we're gonna do. frente.
Eso es lo que That's vamos a how hacer. we're going to solve this problem. Así vamos a solucionar este problema. So the next one then, what action does she take? Entonces, lo siguiente, She ¿qué goes back acción and does toma? that, right? Ella vuelve y hace eso. She knows this is how Ella the sabe next one que slide. así, This is how with conflict's going to be así es solved. como se va a I resolver el sell the conflicto. oil, Así I se pay resuelve el him off, conflicto. Voy a and then vender el aceite, le we pago actually have al money to acreedor live on. y tendremos dinero que sobra para God vivir. is really great. Wow, Dios God es provided grande. for us. Dios proveyó por nosotros. Now, here's one Ahora, of the things you want to do with the main characters. aquí están the una de las cosas que controlling tienes que hacer con los characters, personajes principales, los personajes the controladores, personalities that are los perfiles de so personalidad important que in the story son tan is importantes that en la you historia. create Es que tienes a que personality crear profile for each un one of perfil those. de personalidad para cada uno de esos personajes principales. I've never thought about this before. Yo nunca lo he pensado en esto I get antes. it, and then I add to it a little later on. Maybe I learn something more out of a story. I can add this little dimension to her. Entonces, yo veo una or historia, to después puedo Elisha, añadir una pequeña or dimensión to a the ella, o a creditor, Eliseo, those o type al of things, or to her acreedor, sons. o esas cosas son sus hijos. But what we want to do is take for each one of those is create a personality Pero quiero profile. tomar un perfil de personalidad por cada uno de ellos. And as you're telling the story to Y your según cuente la group, historia whoever that a happens tu to be, grupo, quien sea, then que fuere, at the end, have entonces them al create final a quieres que personality profile ellos for the key characters. les den un perfil de See personalidad what they por las come up personas with. principales. ¿Qué es lo que ellos reciben? ¿Qué es lo que ellos And if you're entienden? wise, you'll start Y si to eres do that sabio, for every personality lo that you harás come por across todas in the las Bible personalidades que that is encuentres en an la Biblia, important character. que es un personaje importante. Think what you'll have after about 10 years of Piensa doing lo que that. tienen después de 10 años de hacer esto. Wow. You don't Wow. have systematic theology. No tenemos teología You might sistemática. have systematic characters or something. I don't Tendrías know how you do that. personajes But you'll have sistemáticos. a No sé cómo lo profile harás. of all the Pero key tendrías un characters. perfil de cada in uno de los Scripture. personajes en la Biblia. The Hebrews 11, the Hebreos Acts 11, 7 list. la lista de If you Hechos had 7. profiles for just those Tienes only, perfiles de solo think ellos. how you would grasp the Bible. Piensa cómo podrías entender la Biblia. Yeah. And how that comes Y across cómo eso se in a transmite very concrete and very living way. de una forma muy concreta, una Hey, forma Tom, muy can I just viva. interject for just a minute? Yes, Si please puedo do. decir algo, Tom, por favor, por un One of the minuto. most difficult things Una we de las have cosas in más our difíciles que nosotros hermeneutics or podemos tener en exegesis nuestra class hermenéutica o en nuestra is clase to de try to exegética es have tratar de students discover tener que what the los key estudiantes concept is. descubran What's the cuáles key son los word? conceptos claves, cuál es la Ah. palabra clave, Um, cuál es el and concepto as they read clave. it, they'll Y they're mientras afraid que to lo get it voy wrong, leyendo, and tienen miedo just de different cometer words un will come error. out, and it's kind of like Diferentes it just becomes palabras a salen guessing game. y se convierte en un juego de But I adivinanzas. think it's incredibly different if Pero you creo ask que them, es muy what's the diferente key si le character? preguntas There. quién es el Or personaje not what, clave. but who? Who is the key character? I No, don't think they'd have no that trouble. qué es, sino quién. ¿Quién es la persona Anyway, that's it. clave? Yo no creo That's que sería tan exactly the difícil. point right there. Eso es It's exactamente changing the el punto. question Es cambiar from la what pregunta. to No who. estás preguntando qué, sino quién. And who is concrete. Y quién es So algo you let concreto. the who then take you Entonces to dejas que el the quién abstract, te lleve the what. a lo abstracto, al qué. But we flipped it. Pero nosotros lo We hemos want hecho to al go to the revés. what, Primero queremos and ir we al qué don't usually get to the who. y a veces no llegamos al quién. So flip it around, go to the who, to the Entonces dan la what, and back vuelta. to the who. Vuelve So make it circular. al quién, después al qué y después Make it vuelve al circular. quién. Haz lo que sea un argumento circular. Who to what to who. ¿Quién, qué, Because we quién? want to marry to, we're not talking Porque about nosotros queremos jettisoning that conectarlo, no estamos hablando de aspect of echarlo, See, that's the second del part. aspecto. That's No, where no we've estamos been desechando ese aspecto, es la unbalanced. We segunda focused on parte. the what, Hemos perdido la balanza, nos and hemos therefore enfocado en we've el qué minimized the y who. por lo tanto hemos minimizado gotta el flip quién that. de la historia. Y Because nosotros there's tenemos a, que ponerlo eso al revés, if you're going to porque use narrative, there's si a vas a sequence that has usar to be followed. narrativa, hay And una it's not secuencia starting que with debe what, it's starting with seguirse. who. Y eso no empieza con quién, Because qué, sino empieza con stories are quién. driven by Porque las character. historias son dirigidas por los So we want to personajes. focus on character. That's what we said, Entonces necesitamos concentrate enfocarnos en los on the personajes. characters. Enfoquémonos en los That's personajes. key. That will take you Eso es to clave. those Eso nos va a abstract llevar concepts, a los conceptos but in a abstractos, concrete way. pero de una manera And concreta. it's very memorable. Y es muy And if memorable. it's memorable,
It's Y si what? es memorable, es que Reproducible. es They can tell reproducible. it to somebody else. Ellos le pueden decir a alguien Have más, them just tell the key word. usen la palabra principal. Well, yeah, Bueno, maybe. tal vez. Too abstract. It Es has demasiado abstracto. it has to become words do what? Tiene They que, las create palabras hacen que events. crean eventos Events are concrete. y eventos son concretos. And so that way I need Entonces, to it's that will make it memorable. for eso sure. hará que sea memorable. So Por create your supuesto. personality profiles. Entonces tienen que crear un And perfil de then focus, personalidad start with the who, y go to the enfoquen what, con bring it quién back to the y who. después vaya al qué y vuelva otra vez al quién. That will change our hermeneutic Eso va a cambiar for nuestra so hermenéutica many people around the por world. tantas It's a very cosas, simple gente change. alrededor del mundo. Es un cambio muy simple, But it's a very Pero- important change. es un cambio importante, muy importante. I'll just Hablemos read de la it. viuda. Vamos a leerlo. The widow, I said, La so what do we viuda. know about the widow? ¿Qué sabemos she's a sobre la mother. viuda? Es She's una a madre. mother of two sons. Es una madre de dos So hijos. what were their ages? We don't know. They Entonces, sound ¿cuáles son la pretty edad de young. los hijos? No Maybe sabemos, parece que 12 son tal years vez old. Who knows? We jóvenes, don't know. 12 años, quién sabe. She's a widow of a member Ella es una of the company of the viuda, prophets. y su We viudo, know she was el que poor. falleció, su esposo, que era miembro de los profetas. And we know also now Sabemos que era she's in pobre debt. y ahora sabemos que So está she's not just endeudada. poor, she owes people No solo money. es pobre, pero ella le debe dinero a gente. And we know that she's fearful Y that the creditor's going to sabemos take que her ella tiene sons. miedo que el So she acreditador seeks the prophet. va a llevarse a obeys sus the hijos prophet. de esclavos. Ella busca al She gets to profeta, keep her obedece al sons. profeta. And Y has ella, money al to keep obedecer them. al profeta, recibe a sus So hijos we y create puede profiles quedarse for con each sus of the hijos y individuals. dinero por Do the same thing recibirlos. for Elisha. Haga un perfil por cada uno de Do the same Elías. thing for the creditor. Haga lo mismo para el acreedor. Do the same thing for the two sons. Haga lo mismo para los dos hijos. Create personality profiles. Crean That perfiles de focuses on the personalidad who para to get you ellos. to the what. Eso nos enfoca en el qué, para llevarnos el quién, Okay, now para your next llevarnos al qué. question. Ahora la siguiente pregunta. Okay, what do you question? ¿Qué Do you pregunta think the author crees que está is trying- haciendo is el asking? autor? ¿Qué nos What's está the question preguntando el between- autor? be- ¿Cuál es la behind what the author pregunta is asking que in the está story? detrás Remember the sequence. What de preceded esa the historia que está story preguntando? Mira la secuencia que vino Elijah antes de la historia. has Elis- left. Elisha Elías has se ha taken ido, over. Eliseo Lots ha of tomado miracles. el liderazgo, Now muchos it- milagros, Miracles past the story. The shaman. y ahora hay milagros más allá de la historia. La the- mujer tsunamita, whatever her name was. ¿cómo se The llama? type of lady she was. Her son, El tipo her que son was mujeres, dead. And su he hijo raises estaba him from the muerto dead. y In él between those lo stories levanta entre los is this muertos. story. Y entre esas historias happens? hay esta historia. ¿Qué There's pasó? another miracle takes place. Hay otro milagro que toma lugar. Oh, Ah, why were those miracles taking place? ¿y por qué estaban ocurriendo estos Beforehand. milagros? After Antes the de esto story. And in y después de la this story. historia y en este momento. What's the question that the author ¿Cuál es is la trying to ask pregunta here que to us? está haciendo el autor aquí para And how does nosotros? that match your theme? that ¿Y you came cómo up tiene qué tiene que ver con este tema que dijiste? Okay. I'm not going to give you that though. Yo no le voy a dar esas respuestas. We'll let you work that through. Vamos a dejar que ustedes Ok. trabajen con esto. So what actions then does the author want us to take? So now we're in the ¿Qué application acciones side, right? quiere que el autor How do we tomemos? work Aquí off estamos of en this? lugar de aplicación. What- ¿Qué trabajamos con esto? About these characters, ¿Qué are we supposed to emulate? tenemos que imitar Or de estos, to en estos avoid? personajes? ¿Qué tenemos que evadir en estos personajes? What does it teach us about God? ¿Qué nos enseña acerca de Dios? Sí. What does he want us to follow in these people? ¿Qué quiere que nosotros sigamos en esta gente? How are they teaching us ¿Cómo nos están how to do right enseñando and how to do wrong? cómo hacer lo bueno o lo malo? See, it's once again who? Otra Who is vez la taking us pregunta. to what? ¿Quién nos está llevando al qué? Just keep that sequence. Siga siempre con esa And secuencia. that will help us to understand Y then eso how nos we're va a to ayudar a take entender something cómo from the tenemos que llevar story esto and adelante, walk cómo it. podemos sacar algo de esta historia y trabajar con esto. What's our debt? See, how ¿Cuál are we es going to nuestra solve deuda? that problem? Where are ¿Cómo we vamos a going to resolver el go? problema de nuestra deuda? ¿A dónde vamos a ir? How will God solve this conflict that we have? ¿Cómo resolverá Dios el conflicto que nosotros And what tenemos? does he want us to do with that now?
¿Y qué Wow. quiere que hagamos con esto ahora? Very simple. Muy simple. Why do we like the complex so much? ¿Por qué nos gusta tanto lo complejo? I don't know. Yo no sé. Yeah. Okay. Character, and that takes us to character theology, right? And what is that? And Eso just nos lleva in a a la very teología del simple way of carácter. defining it. It's ¿Cómo lo engaging definimos de una manera God muy through simple? reading Es conectar con Dios a biblical través de characters la lectura de in los the personajes context of bíblicos story. en el contexto de la historia, de So how did historias, de God cuentos. interact with Elisha, Entonces, ¿cómo interactuó with Dios con the Eliseo, woman, con la the viuda, widow, right? con el The creditor? We're We're reading these Bible characters Estamos leyendo estos and we're reading personajes them in bíblicos that context of their story. y estamos leyéndolos en el contexto de And sus if historias. we got out Y si nosotros the arena saliéramos in the del, darkened theater and we got del up on the stage with teatro that y nos widow subiéramos al estrado del and we teatro felt con her esta viuda pain y and we sintiéramos su followed her dolor to Elisha y and we la listened to their siguiéramos a llegar a conversation Eliseo y and we escucháramos su followed her conversación back and saw y what she después did. la siguiéramos now de we're in that vuelta y story, viéramos right? lo que ella hizo. We've Ahora estamos experienced en the esa historia, story, hemos which is much more experimentado la than just historia knowing about y the eso es story, mucho más que simplemente saber knowing about acerca de la those each historia. individual Es más que characters. simplemente saber acerca de cada uno de We estos have personajes experienced it with individuales. her. That's what we want to do. To Hemos do tenido una that, to experiencia con experience, we have to ellos read those y characters. para eso tenemos que escuchar y We have leer to los read the personajes. context. Tenemos que leer el contexto. So by Trinitarian choice and construct, Entonces, por una, characters reveal el the carácter creator. revela al creador We grasp and trinitariamente. engage God Nosotros entendemos y one. nos conectamos con most Dios naturally, de manera más natural, pedagogically, right? It works. pedagógicamente. Eso naturally funciona. Nos and conectamos con Él más precisely, naturalmente y más because we precisamente know He created the world, porque sabemos que right? Él creó el But mundo. There's still some things missing there. Pero hay need algunas more cosas que relationships. faltan. Nosotros necesitamos más relaciones. Most naturally and precisely, Nos, through nos His interaction relajemos with más biblical naturalmente y characters precisamente a través de su and then their interacción con interaction with personajes each other. bíblicos So with the y widow con and the sus Elisha, interacciones con the cada widow and uno. the creditor, right? La viuda The y Elías. characters then Y los personajes entonces communicate the se creator. comunican al Very Creador concrete. de Who manera muy to what concreta. to ¿Quién, who. a qué, a vuelta otra vez a quién? Okay. And then character thought, here's one of the key things about character theology, what it does. Aquí It la makes teología de carácter Bible interpretation abre la interpretación de la possible Biblia y lo for hace the average posible Christian, for the para el non-specialist, cristiano the promedio, para non-professional. el no And it especialista, does para it el no que no es naturally. profesional. Y lo hace de manera And natural. that's very freeing. Y eso nos libera. Everybody has a chance to interpret Todos those tienen la stories. oportunidad de interpretar estas historias. Everybody interprets stories Todos every day. pueden interpretar las historias todos los días. We Todos don't lo even hacen. think about how we do it. No but we pensamos do cómo it. lo hacemos, pero lo We're hacemos. interpreting all the time. Estamos interpretando las interpreting historias story, todo we're el looking tiempo. at those Estamos characters, interpretando we're la looking historia, at estamos mirando a estos interactions, personajes, we're estamos looking at viendo the sus conflict, we're interacciones, looking at estamos how viendo it el was resolved. conflicto, estamos viendo cómo se resuelve. We focused on the who. Nos enfocamos en el So quién. character theology opens Entonces this la up teología for del everybody carácter to be abre esto able para to todos, para que be todos a puedan hermeneutician. ser Is that a un word? hermeneuta. It's natural. Es natural. If scripture originated Si la escritura se originó and was transmitted y fue via transmitida por medios oral orales, mediums, why does it not seem porque no parece logical lógico to interpret it through the same medium? interpretarla a través de esos mismos medios. That's a question we need to Esa es la reflect on. pregunta que nosotros tenemos que reflexionar sobre ella. Take it back to the who, Y Take vamos it otra to vez the al what, quién, bring pues it al back to qué, the who.
y volver a traerlo Create your aquí. personality profiles. Crea su perfil de personalidad. That will become your systematic Y esto doctrine. va a convertirse en su But it'll doctrina be through sistemática. characters and it might not be Pero será a systematic. través de personajes y tal vez no sea Story has an sistemático. aversion to La systematics, historia okay? no le gusta lo It kind of sistemático. goes, it Va, jumps around. salta just de by un lado a design. otro. Y eso es por diseño de Because la it's historia. driven by mystery. Porque está dirigido por misterio. We want to control mystery. Nosotros queremos controlar el misterio. And the Bible is a book of Y la mystery. Biblia es un libro de And you know misterio. what? ¿Y Very saben qué? difficult for us to control. We think Es we muy can. difícil que nosotros lo controlemos. Pensamos que podemos That's why you controlar. can go back to this same little Por eso story, 7 volvemos a esa verses, misma historia, and you 7 can come up with versos, stuff that you never heard podemos before, never saw escuchar cosas before, que nunca hemos visto never antes, thought nunca of hemos escuchado before, antes, nunca hemos pensado en esto because antes. you were using a different Porque hermeneutic to usaban look at ustedes it, diferentes hermenéutica para and verlo. it added to your Y understanding. añadió a tu And that's entendimiento. what the narrative will do. If Y we let eso es lo narrative que hace la interpretation, that narrativa. will, Si nosotros narrative dejamos que la interpretación interpretation narrativa, la will bring interpretación balance narrativa to nos va a dar our balance emphasis a nuestro énfasis on the grammatical, en historical grammatical. lo histórico gramático. And we'll get both of them, but it's a Y nos different dirá approach. ambos, pero es But una it's one that diferente allows everybody to forma de participate mirarlo, pero nos permite que todos participen and to be free to do that. y tengamos la libertad de And it's participar. doing something they do every day. Haciendo meeting algo que hacemos people. todos los días, And leyendo we las worked with historias the de Ifugao gente. of the Philippines, and they were really En good las Filipinas trabajamos at con los reading Éfaga, people que ellos podían reading leer the a la context. gente, podían leer el contexto, podían entender el contexto, entender a la They gente. weren't really good at reading No eran buenos the text. leyendo el texto and dichotomizing the text and breaking the y text up. dicomotizar and el doing a verse by texto verse y study of a hacer story. un estudio verso por verso de una historia. You don't do a verse by verse study of the No, story. no se hace You do a un scene estudio by verso a scene, verso. by scene, Hacemos un estudio de escena por and escena then por act escena by act by act. y acto por acto. That's how you study and break up a Así story. You don't estudiamos do it verse by una verse. historia, no lo hacemos verso por verso. That kills the story. Verso por verso Because mata it la kills the historia, mata la characters in the narrativa, story. porque mata a los personajes en la historia. I do want you to take note that you are Quiero que noten speaking in contrast of years of que estamos training hablando en contraste de años de entrenamiento and how to grapple y with that. cómo entender. I don't know if you have any comment on that. Yeah. No sé si tienen algún comentario sobre esto. Let's just say be prepared for some shocks. Digamos que debemos estar preparados para Because algunas it's not normal sorpresas, for us to do porque no that. es normal para nosotros hacer este ejercicio. But you try it. Pero This is what you want to intentamos, do. You want to try it. queremos intentarlo. Go do a Bible study like this and try Haga it. un estudio bíblico así. And then afterwards, what do? You debrief Y yourself. después, ¿qué hacemos? Oh my No, gosh. Decimos hoy, Do you Dios see mío, how I ¿cómo? wanted to jettison right to the what? Right here? When I should have went to who? ¿Ves cuando fui So you directamente al debrief that qué en vez de story ir for al yourself. quién? Entonces contemos la historia Now go find another nosotros group and mismos. teach that same story y to después them. vayamos a otro with grupo, les those enseñamos la misma adjustments. historia con esos cambios. It's going to be rocky. Va a ser Expect difícil. that. Esperen Because eso. it took you how many years to get to where you Porque are, toma right? cuántos años llegar a donde llegaste. It took a lot of training to get you where you are. Mucho entrenamiento para llegar a donde estás. So it's going to take a while to get you being comfortable in the other versions. Entonces va a Like tomar un learning a tiempo language, right? que estés en otro idioma, You, ¿verdad? you don't, the first words, you get these little phrases and stuff and like that. Primero you think recibes about, esas pequeñas before I taught you frases y empiezas a grammar, pensar right? en Learn the ellos grammar. antes, la gramática, gosh. estás aprendiendo la gramática, Yeah, Dios mío. it's like one of the Ifugao said, Uno de English los is so enfocados hard. dijo, el inglés es tan You difícil, have all this grammar. hay tanta gramática. Our language, we don't have Nuestro grammar. We idioma, just speak no it. tenemos gramática, solo lo hablamos. So, yeah, there's grammar there, but you know what? You can Hay speak the language gramática y without ¿sabes knowing qué? the Pero puedes grammar. hablar, puedes hablar el You can idioma actually sin do saber la that. gramática. And most people do that. Eso lo puede hacer la mayor parte, la mayoría de la gente hace eso. Now, if we learn the grammar, we can Ahora, learn si some nosotros aprendemos la nuances that we gramática, didn't podemos aprender know, algunas cosas right? más sutiles de las That's cuales why no we don't sabíamos. jettison the other side. Por eso no echamos, no But there tiramos is a lo otro. sequence.
pero hay and una we go secuencia. concrete to abstract Y and back to empezamos de lo concrete. concreto a lo abstracto y So we después just de lo try it. abstracto a lo concreto. Try it again, try it again. Lo You'll get pretty intentamos good at de it, and nuevo then you y lo think, intentaremos y seremos buenos en esto. Y how después in the world pensaremos, did I miss this? ¿cómo es que no hice esto antes? When you get there, you know you've Cuando llegas come ahí, a long sabes ways. que ya has viajado mucho, has caminado mucho en ese proceso. This Easter Sunday, Semana Santa, el when domingo everybody santo, kind of goes to church, cuando todos van a la iglesia, and so I was wondering how the pastor was going to handle yo me this. preguntaba cómo And iba a ser el pastor. his title was something like Y this: su that título fue four algo como things esto. that if you become a believer, you 4 will have. cosas que si te conviertes en un creyente tendrás. And I'm thinking, okay, that's Ok. pretty propositional. Es una proposición. He never told the Nunca story, contó la the historia. gospel, from the, Nunca contó being crucified to what happened. ser and the crucificado, a players lo that que were there and the pasó mocking y that was los going on. personajes y la gente que And when se Mary burló went de back, Jesús y cuando Magdalene, María volvió, what she María saw Magdalena, and, y que vio oh y my que gosh, she's not hizo. here. Oh, We Dios mío, never no got está to aquí. feel any of that. Nunca sentimos nada de eso. And just going through the players like that, Y the viendo a centurion, los why did he change personajes, his el mind? The centurión, thief por qué on the cambió cross, de we didn't get mente, to feel any of el that change. que estaba He was crucificado mocking junto him in con the beginning, and Jesús, now he's que saying, cambió y que lo estaba today, criticando I a want to be with Jesús you y in dijo, paradise. cuando Jesús le dijo al ladrón, We hoy va a didn't estar get contigo to en feel that paraíso. or No sentimos entertain that eso. in our mind. Why the No change? entretuvimos esto en la mente. That's ¿Por qué the los conflict, cambios? right? We didn't get to Es el any conflicto. expression of that. On my way No home, I tuvimos asked my wife, expresión what de were the esto. Y four cuando things volví a that we were casa le supposed to dije, remember? ¿cuáles eran las 4 cosas que teníamos que acordarnos? She could not remember one, and nor Ella could no I. podía acordarse y yo I tampoco. couldn't even remember one of them. No podía acordarme ni But una you know de what? ellas. I would know if I remembered Pero about the sí centurion, sabría what he was going through, acerca del and the centurión thief que on the cross, sintió and y Jesus' el words, ladrón en la "Why have cruz you y la abandoned palabra de me Jesús, ¿por qué me has to the abandonado Father?" al Padre? I would have remembered all that kind of Yo stuff. me hubiese acordado todo eso. He never gave the Nunca story me dio on la Easter historia. Sunday. El Did he día del assume domingo that de everybody resurrección. knew the story? Asumió que todos Or that conocíamos la historia nobody can learn anything new o from que the nadie story? puede aprender nada nuevo de la Or historia that story is just o que secondary la to historia es propositions? secundaria a las proposiciones. Wow. What a loss. But that's what we Qué do. pérdida. And Pero eso where es lo did que they get hacemos. that? ¿Y de From dónde their sacaron training, eso? De su entrenamiento, where you were just at. donde tú And estuviste can en you ese give an entrenamiento. example of ¿Puedes darnos moving un from the ejemplo character to de the cambiar abstract del proposition? personaje a lo abstracto, a lo Okay, proposicional? If we used Si usamos justification by faith, you mentioned that, justificación right? por fe, So por ejemplo, go to mencionamos a Romans eso. 4, Vayamos a and who Romanos are the two 4. characters that are mentioned ¿Y with cuáles that? son los Abraham personajes que se mencionan? Abraham and David. y So David. how did their lives Entonces, show ¿cómo sus that vidas abstract mostraron concept of ese justification contexto by faith? abstracto de justificación por fe? See, so we take it from their life Tomemos de allí, into de the sus vidas, abstract, bring it back a to lo their life. abstracto y volvamos We a do sus the same vidas. thing in chapter 5 Lo hagamos en capítulo 5. whatever. There's another one there. Forget that one, but Me olvido del de you can capítulo do the 5. same thing there too. Pueden hacer lo mismo allí. So it's taking, Es here's tomar, what we forget. esto es lo que nos Because of olvidamos. our strong focus on the Por nuestro enfoque tan propositional, fuerte en lo and the proposicional epistles being y las just epístolas siendo propositional statements. dichos All those proposicionales. epistles are Todas letters. esas epístolas son cartas. Letters are what? ¿Y las cartas son qué? Conversations. Son conversaciones. They're ongoing. Most of them, all but one was La an mayoría ongoing es una conversation conversación que está en proceso about theology. acerca de la teología. So it has a context. Y eso tiene un It has contexto. characters who brought up issues. Tiene personajes que hablan de temas. And besides that, there's a broader Y context. además Those epistles hay un contexto más amplio. Esas lie epístolas in the story context of Acts. están en la historia, which el lie contexto in de the story Hechos. context of Israel's story. Tenemos que está en la historia del contexto de Israel y So todo we eso. forget that whole story Y nos format. We've just made olvidamos them todo ese propositional formato. statements. No, they're Lo not. hemos dicho dichos They're proporcionales. No son dichos, conversations, son ongoing conversaciones. conversations of theological Conversaciones issues acerca de temas teológicos that are que put in with these characters están like Romans. con And estos I like to take personajes, como Romans. Romanos, por ejemplo. Siempre tomo Romanos. We were talking about, I had a group of pastors Estamos here at hablando con Brand, pastores and aquí, about 20 of them. And so we como were 20 going through pastores. character theology.
Y llevamos a And la one guy teología de says- personajes de one carácter. pastor, young guy, he Y says, I want my kids un to joven know me dice, the yo quiero que doctrines. mis hijos sepan las doctrinas. I said, Yo le I dije, use Romans because Romans and Ephesians are le the two dije top, Romanos right? porque Efesios son las dos And principales. so I said, do you think he can your children can ¿Tú crees understand que tus hijos Romans, pueden entender Romanos justification by faith and all these y la different doctrines? justificación por fe en diferentes They doctrinas? Sí. don't understand Si no Adam, entienden a Adán, they don't understand que si no Abraham, entienden a they don't Abraham, understand si no Moses. I took all entienden the Moisés, if you list out que the hablé de characters todos that los are in the book of personajes y todos los Romans, personajes que están en el libro de and Romanos. remember, Israel is a character. Y So Israel you es un cannot personaje también. because it's a group, Entonces right? no Israel is a puedes, group, porque es it's un a grupo character. también, es un grupo, You es un can't personaje. understand 9, No 10, puedes 11 entender chapters 9, 10 y if you 11 don't understand Israel's si no story. entiendes la historia de It's Israel. not there. No está allí. And then he said a little Y después kind of dice, sheepishly, well, I want my kids to y dijo, understand bueno, yo doctrines. quiero que mis Well, hijos we all entiendan las do. doctrinas. But Todos there's a queremos. way, Pero hay una if forma. you're going to stick to the abstract, they're not Si going to nosotros learn it, queremos okay? hablar de lo They're abstracto, gonna no van a walk away from aprenderlo. Sunday morning Se Easter van a service alejar not del knowing those 4 domingo points. sin saber esos 4 puntos. I was gonna give you a hypothetical here. You're going Quiero darle to una cosa hipotética aquí. the jungles of Ecuador, Si vas a la jungla del Ecuador and you're trying to teach them y estás tratando de enseñarles the importance of salvation la importancia de and salvación the distinctness of God from the y la spirits diferencia that de are all Dios around them. de los Even espíritus if que you están believe alrededor or de don't ellos. believe them, that's their Aunque world creas o no where they- creas, ese es how they su process. mundo donde procesan. What characters would you ¿Qué bring personajes in traerías? Yeah. to is it like with the Ifugao when you first went, if you could Con go los back there Ifugao, when you cuando were younger, volviste allí, Yeah. what si characters would you podrías bring in? volver ahí, ¿qué Maybe when I personajes was younger. traerías? ¿Qué? Cuando era más joven, ¿cómo que cuando era más joven? Yeah. One of the main stories we used Una de las historias que was 1 Kings contamos 18, fue primero de Reyes 18. right? So let's Entonces, have a little contrast here. veamos un contraste Prophets aquí. bringing up this and this. Los You bring up profetas your están gods. trayendo esto. We have a little Traen sus warfare between the dioses. two. Who Tenemos won? una guerra entre los dioses. ¿Quién ganó? Yeah. And so those type of Entonces, stories, the characters that esas were developed in those historias y stories, los the prophet, personajes there que were se lots of cuentan en prophets, right? And historias. there were Había lots of muchos prophets on the other profetas side. y había muchos profetas al Help otro some lado. of these guys that might not know where you're talking Tal about. vez dale el contexto para que los que no Yeah, entienden lo que give them estamos a setting hablando. of the Cuenta la historia chapter you're talking about. del Oh, capítulo. 1 Kings 18. Primero de Reyes what do we got 18. here? It's like the prophets of Baal Tienen los profetas de versus Baal prophet versus Elijah. So el and profeta that Elías. conflict going on here. Y Okay. ese conflicto que está Bring the ocurriendo allí. water, dump it on it. Traen el agua, Bring lo some tiran more por water, dump it encima on del it. sacrificio. Tiran más agua, You lo know, tiran after they did their encima de la thing and couldn't ofrenda. do it, Ellos trataron he de does hacer, his traer thing fuego, y él and hace makes lo it que él harder hace, to do by y hace bringing que the sea water más and dumping on it. difícil trayendo Yeah. agua, poniendo encima del sacrificio y ¡pum! Se So prende el that fuego. story, that Esa es la shows historia. the power, Y eso muestra el God's poder, power over the el power poder of de the Dios sobre el poder prophets. de los And profetas for us, it would de have been the Baal. shaman, Y eso hubiese, para nosotros of hubiese the sido para el Ifugao. poder del chamán, del Ifagao. and they fear more the Y ellos ancestors tienen than mayor they do the temor spirits, a los actually. ancestros que a los But espíritus. so we'd have to make that Entonces nosotros adaptation tenemos to it. que hacer But- esa adaptación. That power Pero encounter between ese the two, poder, ese encuentro de one poder was a entre los winner in that dos, story, uno era un and one ganador was en a esa loser. historia y otro era un So perdedor. once again, who are the characters? Entonces, Line ¿cuáles them son los out, personajes? show what happened, Entonces, ¿qué what was the pasó? conflict. We're going to see ¿Cuál fue el whose God is the conflicto? most powerful. ¿Y cuál es el Dios el más Oh, poderoso? wow, okay. Oh, wow. And then the conclusion Y of the story. la conclusión de la historia, After all the things that went through, right? después de todo So lo que just once ocurrió. again, follow the sequence. Y otra vez, seguir la Characters, secuencia. Los action. personajes, las stories are driven by acciones, action. las historias son dirigidas por acción. What's the issue? ¿Cuál Who's es the el most tema? powerful God? ¿Quién es el Dios más poderoso? And now let's see who wins. Y ahora vamos a ver quién gana. Okay. You had, and I think your oral Creo que hermeneutics, su two columns hermenéutica with oral of tenían dos the columnas character centered en su libro, and the propositional centered. algo going centrado en right down the proposición y line, otro centrado en Yeah. Like personajes. in seminary, we're taught to En el define seminario everything's nos about enseñan a definitions. definen todo. And
And in orality, we want to Y en demonstrate. oralidad queremos demostrar, en vez de definir, queremos demostrar. In demonstrating it, Al demostrarlo, usually you end up defining it. generalmente lo Right. definimos. You get the definition. You get the definitions. Pero But in logramos defining it, la you def- don't usually get to demonstration. Pero generalmente Yeah. al It's very, definirlo no very llegamos a la abstract. demostración, es muy Remember, abstracto. story is always what? An Y event. la Words historia are es un events. So you evento, have to son put 'em in palabras, words son to get it eventos. into an Entonces event tenemos que llegue a un that we evento can then recognize que luego podamos and reconocer then take it to the abstract, but bring y it back después to the llevarlo event. al parte abstracto y después volverlo al evento, Bring it back. volver al evento. Yeah. I was thinking too, like Estaba pensando también one of our big stories, una de secular nuestras story, historias Snow White. seculares aquí, All right. Blancanieves, And you Blancanieves. could do that in your country. Podrías in hacerlo en Latin su America país, too. What are the big en stories Latinoamérica that también. are ¿Cuáles son las in your historias folklore, you know? en el folclore? And one of the things they just redid, Y una they cosa que redid it, hicieron, the story mo- of Snow White. contaron la historia de They Blancanieves changed the otra vez. plot, they changed the Y characters, they changed cambiaron the el rules, tema, they cambiaron los changed the personajes, scenes, cambiaron los they roles, changed all the key cambiaron los escenarios, phrases, cambiaron todas las frases and people principales went, y la no, gente dijeron no, because it's oral tradition. I porque es grew up with tradición that oral. story. Yo right? crecí con esa historia. All of us knew that story. Todos And when conocíamos you esa come in and historia. change the Y characters cuando and tú entras y change the cambias los story, personajes, why? cambias la historia, There ¿qué? was rebellion. El Nobody tema, went to the había movie rebelión. bombed. La película falló, Yeah. Because oral tradition told us this was porque la the tradición story, and then oral they nos changed dijo the que así era story. la historia y después cambiaron la historia. We said, nope, Y dijimos no, we're not spending our money to go watch this. no vamos a gastar nuestro dinero para ver esta película And so cambiada. that's why we want to keep the Bible Entonces nosotros stories queremos as mantener the la historia Bible stories, bíblica right? como la historia bíblica And we can adapt them a certain y amount queremos as that adaptarlo a boundary cierta cantidad, fluidity, but you como have haya to keep those fluidez de key margen, characters, you have to keep pero the queremos que plot, esos you have personajes to sean keep the clavos scenes. y queremos que los And if you do too escenarios much sean, changing, las escenas sean iguales. Si anybody lo who has cambias any demasiado, recognition of that from the alguien que background tiene el says, no, reconocimiento de eso va a decir no. forget it. Cuando se trata de las epístolas, si las proposiciones son personajes en las escenas, porque entiendo en la narrativa cómo se definen las escenas, pero cuando se trata de puntos doctrinales, ¿cómo identificamos qué son o cuáles son los personajes y las escenas y los actos y todo eso? Yeah, I think once again, just for your information too, there's a group in Manila that's working on a book on Romans from a morality perspective. When you start looking at the background of that letter, people are Pero cuando involved in miras that el letter. trasfondo de la carta de Who is involved in the Romanos, letter of Romans? ¿quién está involucrado en la carta de Romanos? Van a What hacer was un the estudio de issues oralidad that acerca were de eso. there? ¿Cuáles fueron los temas que estuvieron What en is he Romanos? addressing because of those issues? ¿De qué está Conflicts hablando between por people, los temas? ¿Había conflictos entre misunderstandings personas? about ¿Había this, that, malos or the other thing. entendidos acerca de esto o lo otro? Behind that are people. Detrás de esto hay gente, Some of hay them are obvious, personas. some of them are not obvious. Algunas son obvias, algunos no son obvios. But we have to figure Pero out that tenemos que background. entender ese trasfondo de Because you don't Romanos. write a letter to Porque somebody no that you escribes just una carta a can't write a alguien, letter and simplemente escribes una no, carta. you have people No, in mind when you tienes a write a gente letter, en mente cuando right? estás escribiendo una carta. And that's why I say it's a Y por conversation. eso dices, es una conversación. And in all but one, it's an Y ongoing en todas conversation. es una conversación, todas menos una es una conversación que So there no sigue. doubt was reaction to that. Maybe Entonces some no of the hay people that worked later on in reacción. those places were following Tal up vez on some algunos of that después están and answering haciendo questions and so y forth. están respondiendo algunas preguntas. But out of those conversations are Pero de coming esas certain doctrines, certain conversaciones hay teachings, ciertas certain doctrinas que ethics saliendo ciertas that the éticas author wants que el to autor highlight. quiere And that's demostrar. why it's not an either or. Y por It's a eso no both es and. uno o lo otro, es los dos y. But even in that, Pero aún it así, didn't start with the doctrine. no empezó con la It doctrina. started with an issue Empezó con un tema between people, entre misunderstandings gente, of doctrines, misunderstandings between people, malentendidos, whatever. entre gente o cualquier cosa. And so he's addressing Y él those está type of
hablando de ese tipo de He's cosas. addressing concrete things that are Está hablando in de cosas place at the concretas que moment están en on lugar en most ese all of momento those kind of things. y en la He'll mayoría de certainly esos add new casos. stuff that they Y hadn't está thought añadiendo about. cosas nuevas de las cuales no habían hablado. But it usually has a Pero context. generalmente hay in un which it will contexto en las flow out of. cartas de las cuales fluyen. Identify the context, Identifica el contexto, identify the characters associated with identifican the los context. personajes que tienen que ver con el contexto, What's the issues, the conflicts cuáles son that los are trying to temas, be cuáles son los resolved? conflictos que se What están don't tratando de they resolver, understand? What do they qué es lo que no entienden, misunderstand? qué es lo que se Those are confunden. the things he's trying to rectify. Y esos son los temas que la carta quiere So- rectificar en la Biblia. And remember, it always has a place somewhere. Siempre in a tiene un broader- lugar, en algún Go lugar back to en la Acts. historia. What Vaya al does libro de Acts tell us? Hechos. Does it give ¿Qué nos us any dice Hechos? clues Nos dé algunas about what happened claves there acerca de qué pasó allí. that would make him to address this, write this Que letter? nos dé el tema de about por qué this issue, escribiera about esta these carta sobre issues. este tema, sobre estos temas. Yeah, Sí. we think of the epistles as Nosotros doctrine. pensamos en las epístolas como doctrina. No, No, it's conversations son about doctrine. conversaciones acerca de If we would doctrinas. capture that, it Si would, nosotros it would give entendiéramos us a esto, whole different nos perspective of dirían what those epistles una perspectiva muy are really diferente like. de lo que es, de lo que se trata en esa So perspectiva. think about Esta epístola. back in the day when you wrote a letter. Piensen en el momento cuando tú Now escribes, en you esos write días donde emails. uno escribe una carta, ahora What- uno escribe un email, un mensaje Back in WhatsApp, the day when you wrote a letter to pero en esos somebody, tiempos donde uno escribe una carta de alguien, what were you doing? ¿qué es lo que How estaba did you do haciendo? it? ¿Cómo lo hacía? That'll give you some clues. Eso le da There una won't clave. be equivalents, one-to-one. on No that, haber but some equivalentes, clues that will pero help us to hay unas see claves ahí que nos the ayuden a ver conversational aspect las of it. los aspectos conversacionales de esto. Conversations can get heated, Y las right? conversaciones pueden ser Yeah, Galatians, think about Galatians. no un poco I'm tensas, surprised como at you Gálatas. guys. How in the world Me could you guys sorprenden ever come to ustedes. this ¿Cómo conclusion? pueden llegar a estas conclusiones? Well, there's an issue behind that, Hay right? un tema ahí. It's just not a doctrine that he's talking No es una about. doctrina de lo que está hablando, It's a misunderstanding of what grace es is un all malentendido de lo que se trata de la gracia. about. And he's trying to rectify that. Y él está tratando de rectificar esto, But he'll put it in context and he'll bring pero characters lo va a out poner en to try to get contexto it. y vas a sacar Because it's written personajes, to characters. porque está escrito a personajes. Somebody messed it up Alguien, in that church. alguien And hizo he's gonna let them un know, gran error en "Hey, esa you messed iglesia it y up." él le va a decir, cometiste un error. So it can get heated. It doesn't have to be Entonces hay fuzzy, right? discusiones Just fuertes, nice no and tiene que lovey. ser ah, Paul has that too, right? todo Think of the tranquilo. last Pablo chapter también es muy of, directo. Piensa en el Romans. último capítulo de Romanos. How many people are listed in that ¿Cuántas last chapter? personas están en la And lista what de were his ese último comments about capítulo? those people? ¿Y cuál fue su comentario sobre ellos? That's what I say. It's an ongoing Por conversation. eso digo, es una conversación que sigue. Hey, Tom, if you look at your chat, Andy, our Tom, si translator miras el had a chat, question for you el traductor puso una about, pregunta acerca The de Chosen. los escogidos, And it says where the la gospel serie. stories are being told with Entonces, la historia extra están characters. mostrando las Does historias that del series Evangelio break con the personajes boundary of the gospel añadidos. story Si by esa serie inventing more rompe los backstories márgenes, for characters? contando historias de Backstories caracteres, that are assumptions not historias mentioned que in the son Bible. Yeah. asumidas, que no están mencionadas en la Well, Biblia. I think once again, when Creo que otra vez que the movie Noah, la the película Noé, children, de los escogidos, when we look at that, we say cuando miramos there's eso, not an equivalent, decimos, one-to-one equivalent here. eso no hay una equivalencia de And uno a uno therefore, aquí a la Biblia. Por lo Don't tanto, use it. no lo uses. Is it pre-evangelism stuff that we're ¿Es talking algo about? pre-evangelista de lo que estamos Was it hablando? designed for that? The ¿Está chosen? diseñado para eso, los escogidos? And if it is, it Y meets si sí, its mark. Does it llega a does su it have the punto, tal vez. exact parallels between that and the ¿Tiene Bible? paralelos No. exactos y la Biblia? No. But I rejoice that it's out there Pero me gusta que because está it's got a allí lot of people thinking. porque mucha gente está It's pensando. not the equivalent to the Bible, No es lo equivalente a la Biblia, no. but it's got a lot of people thinking. Pero hace que mucha gente piense. And No, rather than I don't shoot it down. I no look estoy at en it, contra de very ellos, lo miro por lo cual está close that hecho. objective,
Do I llena wish ese it would have had other objetivo. things? Yeah. Me hubiese gustado que Does it tuvieran have otras it? cosas, No. sí. ¿Lo tienen? No. But I accept it as it is Pero acepto así como and está recognize what it is y reconozco lo que es. and recognize we'll have to do some reteaching. Y reconozcamos que tenemos que enseñar y clarificar las cosas porque Alberto, ¿qué piensa de todo esto? Muy Bueno, buenas noches. Perdón. siga, perdón. Bueno, estaba pensando en esto de la oralidad y enfocándome en la historia del liceo. Me surge una pregunta en ese relato, ¿cómo poder encontrar el énfasis o el mensaje principal de esa historia? O sea, entiendo que, o sea, el hecho histórico, por ejemplo, en el caso de Eliseo, el autor quiere dar algún énfasis o enseñarnos algo con esa historia. Entonces, mi pregunta es, luego de reconocer los personajes, el conflicto y todo lo que acaba de compartir el doctor, es en dónde se puede localizar o encontrar el énfasis de esa historia para poder compartirla como un mensaje a quienes nos van a escuchar. Where do you find the emphasis? Is where the conflict is. encuentras el énfasis donde está el conflicto. That's what you look for. Where's, if Eso es lo que you buscas. spot the conflict, Si ves you el know that's conflicto, what's being emphasized in the story. ahí está lo enfatizado en la historia. And that will take you to the Y eso te va a personalities, right? llevar a las Antagonist, personalidades, protagonist. al antagonista y al protagonista. That's what'll do it. Eso es lo que lo hará. Robert? What's the contention? What's the conflict? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el conflicto? Pero no se podría decir que el tema principal de esa historia es que Dios provee para los suyos, que Dios cuida a los suyos. Can you not say that that one of the themes of the story is that God takes care of his own by providing what is needed, like the oil or the provision for the dead prophet's family? Mhm. Yeah, you could say that. Mhm. But is that not in what you're doing with that's mapping out? That- Y uno podría maybe decir there's eso, pero no está multiple haciendo. themes, right? Pero hay muchos, And tal then vez hay there's the múltiples theme temas. theme, and then Y there's después hay el subtheme. tema, y después hay subtemas. And I think because of the Yo creo que positioning por la of the posición story de la historia and what God is trying to y show lo now que Dios está to tratando the de people mostrar and to the a la prophets, the 50 gente y a los prophets, right? profetas y los 50 They profetas. have it. This is Es leadership que succession. esta es una sucesión de And he liderazgo. demonstrates that through Y él giving him the demuestra power esto to do these dándole various el poder de miracles. hacer estos varios milagros. And so I think he's showing Entonces that está mostrando, we have a leadership change. tenemos un cambio de liderazgo. I have now handed my mantle to Yo le he dado Elisha, mi unción and a he's Eliseo demonstrating y él está that demostrando change in power este by cambio de poder, demonstrating these various or doing these demostrando various estos miracles. diferentes milagros. And then now you could go into make that a sub-theme of that, but Y ahora va a ser I think el there's tema multiple menor. themes in the story Hay, often, múltiples temas en la but historia. the context surrounding Pero the el story helps contexto sometimes. I mean, nos take the ayuda a three stories veces. Toma las tres historias in Luke 15, right? The lost en this, Lucas the lost 15, that, the lost that. lo Three perdido, stories. estas tres It's cosas telling three perdidas. different stories, but it's the same Está contando theme. tres diferentes historias, pero es el mismo tema. The lost coin, the lost sheep, and the La, lost son. Yeah. la moneda, el Yeah. So that el helps you cordero perdido interpret each one y of el those hijo stories perdido. Todas las historias son el mismo by tema. looking at the first one, the second one, the Mirando el third one. primero y el segundo y el tercero. It kind of boxes you into what the author Te wants you ponen to catch. márgenes en lo que el autor quiere This is on the que broader scale, enseñes. outside the story. So we're only in chapter 4 and Solo Second estamos en el Kings. capítulo 4 de And Segunda de chapter 5 Reyes. continues that same. Capítulo sort of 5 chapter sigue 4 ese is tema. the big part of it after this story. Después de I ese tema. forget, there's 20 plus verses on that Shumanite woman whose son Hay died. 20 o más versos acerca de And so la mujer that sunamita cuando muere helps su center hijo. it and help us to focus Y eso nos ayuda a centrar y what's enfocarnos going en on esta there. historia.
y enfocar qué está pasando aquí. But I think it has possible multiple meanings that a story conveys, and Hay sometimes the diferentes meaning significados que la historia muestra will y a veces capture. I remember being la, in class with eh, professors, right? And y me they're acuerdo estar en they're una clase con unos emphasizing a certain profesores y point, ellos están and I enfatizando un got this punto little y yo nugget tenía, out of this other thing, yo and I saqué was otro thinking this because I can principio, take this nugget now and I can use it porque in yo a paper escribí I'm este working on over principio here. porque lo escribí, porque puedo The prof escribirlo en didn't otro, want me to capture that, o but a that's what otro I actually ensayo que estoy haciendo captured aquí. rather than what Pero he yo was saying saqué esta and verdad más de lo que el emphasizing. profesor estaba enfatizando. And I think that happens in Y creo stories. que eso pasa con Did they get what historias. the author wanted? Ellos Probably reciben not, lo que but they quiso el got autor, something tal out vez of no, that. pero recibieron algo de la historia. And maybe the next time around they get Y tal vez something la else. próxima vez van a That's the recibir otra power of cosa. story. It can Pero hit eso es the el poder de la people where they historia, are que le at the puede moment. golpear a la gente en el lugar donde están en ese momento. Doesn't mean you got the full meaning. ¿Significa que entendieron todo el significado? You've made the comment before that Han in hecho comentario contrasting antes de que hay un more contraste like the Western or the systematic approach, más que la that we look estructuración for one sistemática, overall truth que buscamos Yeah. una as verdad opposed to multiple truths. en vez de múltiples And there's been verdades. some confusion in the Y ha sense habido that, una well, confusión en el we don't sentido have de que multiple truths, no but tenemos maybe we múltiples have, verdades, pero tenemos una verdad. Pero in other words, to say truth is relative and it can mean this or it can mean no that. es decir que la verdad es Rather, there relativa, could be que multiple things going significa on esto y that lo are all otro, sino que true, pueden estar pasando muchas cosas que in están addition to the ocurriendo, que todas son overarching purpose of verdades the por encima passage. del propósito principal del pasaje. And even in this story, right? Y aún So, en esta historia, one of the multiple truths, if una de las he verdades let's say múltiples, that he's trying to show él está Elijah tratando now de has the mostrar mantle que over for the Eliseo 50 tiene prophets and everybody la else really unción comes sobre in los context. 50 profetas y todas las He's personas the new guy está en on the block. contexto. Él es el nuevo. Let's say that's the real truth there. But there's also Vamos a the decir que truth esta of es la just what verdad was que está mentioned allí. Pero of también God está la verdad que está providing mencionada, que Dios está for this woman proveyendo in para her esta need mujer en su momento de through the oil. necesidad a través del That's aceite. there. That's as plain Ahí as está. day. Eso es real. And whether that's the key one is Y still aunque eso there. sea clave, pero también está And if they allí. walk away with that one, so be Y it. si se van con eso, ahí And está. you know what? Most people have walked away with that type. Y that one muchos de right ellos se there. han ido con esta historia, Not putting it in the bigger context no poniendo en el contexto mayor, because we've just focused on that single story. porque And nos ha that's our enfocado problem. We have to en realize esa historia solamente, stories are embedded in que other las historias stories, están dentro de otras historias. and they actually help define Y this eso nos one ayudan a little definir story. esta pequeña historia. And sometimes, like in Luke 15, it takes three Y a stories veces en Lucas 15 nos to necesitamos emphasize, make the tres point, historias right? para hacer el punto. It's the same ¿Verdad? point, Es el mismo but tema, he's saying it in three different ways. pero lo está diciendo en tres Hopefully, diferentes somebody will maneras. catch it in one of the stories. Espero que alguien lo entienda en una de las historias. I think too, we need to creo que realize también that Que tenemos que darnos cuenta what's pushed us lo que to nos one lleva single meaning per story. a un... ¿Por And qué nos some han llevado? will ¿Qué nos ha state llevado that a un here's the significado por meaning of historia? this ¿Por story. qué? Good, you got Alguien it. nos va a decir, aquí Easy. está el significado, aquí está la historia, But es muy not all fácil. stories state that. Pero no todas las Well, historias some of dicen the eso. Proverbs do, right? Algunos proverbios lo dicen. But I think we need to go back Pero and look at our tenemos que assumptions. volver a mirar nuestras asunciones, lo que asumimos. In antiquity, were they using the En la historical antigüedad, grammatical approach? Estaban usando Oh, la forma histórica gramática. Para ellos no era yeah. historia en la antigüedad. There's a beginning of that, right? Hay un Somewhere. comienzo de eso en algún momento. And that, if you go back to Bernard Graham's vuelves book Al on libro the de Christian Bernard view of Rams science, sobre it was la about visión 54, cristiana de la I think, ciencia 1954. en 1954. And he says the training in Y él logic and dice que el science forms an entrenamiento en excellent lógica y background ciencia forma un trasfondo exegesis. excelente en That's exegesis. one of his axioms. And the Eso second es lo que axiom él is dice. systematic theology then La is teología scripture's sistemática final intention. es la intención final de las Wow. escrituras. And you know Wow. what? That's still ¿Saben qué? around today. Eso es lo que la gente cree aún. He has influenced a lot of people, Él ha influenciado a mucha gente, but it has a beginning. But where's and pero it tiene un has comienzo, it has a foundation behind tiene it, un fundamento detrás de which is él, the assumptions, and the que assumptions es goes back to the asumir que el scientific asumir world. es decir que el mundo científico, A plus B equals A C. más B igual C.
But that doesn't fit stories. Pero eso no entra en las historias. Stories has a little more Las historias elasticity tienen to it, algo más de elasticidad. but we've assumed that Pero assumption nosotros is hemos correct. asumido que lo que And él dijo that's es why we correcto. only hone in on Y the por eso historical solo grammatical, vamos and we think a, we can, a lo it's good histórico for every gramático y pensamos context. que es bueno para cada contexto. And Will Brooks's book on Y Will Brooks hermeneutics, I en su forget the libro de title of it, hermenéuticas, me olvido el it's título, pretty recent. es muy He reciente. acknowledges Él reconoce oral aspect of el interpretation, aspecto oral de la but interpretación, then he soon goes back and said the pero real one, después the real vuelve y important one dice is que lo this. realmente So he importante es allows esto. for it, but the Y real él one, the main permite, one, pero lo goes importante, back to lo the historical principal, grammatical. vuelve a ser lo histórico gramático. And so I would ask, Y yo preguntaría, did the disciples use that? ¿los discípulos usaron ese tipo Ah. de So where estructura? did it No. come in? Entonces, what ¿cuándo influenced llegó en it lo to histórico come in? gramático? ¿Y qué lo influenció para que entrara? And have we looked at our Y hemos assumptions visto nuestras asunciones, lo que asumimos, to know why we'd come to those para saber conclusions? por qué llegamos a esta And going conclusión. back to go back to Ram here, right? Y volvamos a Ram, Yeah. al escritor. No, it's No. training in logic and science. And what kind of En, logic are we talking el about? entrenamiento en lógica y Propositional ciencia. ¿Y logic, qué right? tipo de lógica? Lógica proposicional. Propositional logic and science forms La an excellent lógica background for proposicional forma exegesis. un trasfondo para exegesis. There's another type, there's actually Hay more types otro trasfondo of logic than de lógica. Hay propositional. otro tipo de lógica que no es And one of proposicional. them is narrative. Y uno de ellos es narrativa, lógica And that's narrativa. what I distinguish in the Y esto es lo que yo oral hermeneutics, distingo right? en These el things libro we're de talking about. hermenéutica And oral. looking at how those two are Y different. viendo cómo estos dos son diferentes. And we say the superior Y one nosotros decimos que lo is this one superior here. es este de aquí. This is an inferior one. It's okay, Este but es inferior. Está bien, here's the pero best one. pero el mejor es este. And it will give you a single answer. Y eso te va a dar una sola respuesta. Yeah, And one so- of the things that you look at a lot is asking how Y you una de las cosas ask que usted questions mira will es lead you cómo to se hacen las different answers. preguntas. Yeah. Cómo hace las preguntas te Yeah. llevan a diferentes respuestas. And that influences how we ask Y questions. eso And we what? influencia We cómo focus hacemos on the what preguntas. ¿Qué hemos rather than the hecho? who. Nos hemos enfocado en el qué en vez del quién. Exactly. Exactamente. Exactly. Oh, what a paradigm change. ¿Qué cambio de paradigma es? We need to go back and live with Nosotros tenemos que volver people that are very oral oriented. a vivir con gente que son muy And orientados recapture de that, manera oral y because recapturar there's eso. something in that that's very, very Porque powerful hay algo que está dentro de eso que es muy that poderoso. we have missed because we bias Que this nosotros side and we Miramos a este lado y no miramos al otro lado. here's the real stuff over here. Pero aquí está la cosa real, en lo oral. You got to have both, Tienes que tener ambos. and there's a sequence. Y hay una secuencia. So we thank you for Y entonces coming, vamos a terminar and, esto. Gracias por venir. I don't know, Javier, could you Y close yo no us sé, in Javier, prayer? ¿podrías terminar en oración? Oremos. Dios, te damos gracias. Entonces, que tenga muy buena noche. So have a good night. Y Good night. espero que vaya bien con Dios y quedamos en contacto. Amén. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Thanks so much, Tom. Appreciate it.